Muy bien. El tema ahora es fisiopatología de la fiebre. Alguien que me diga qué es fiebre. A ver, un concepto que puedan tener. Buen día, doctor. ¿Qué es aumento de la temperatura corporal? El aumento de la temperatura corporal. Buenos días, doctor. Buen día, doctor. Es un síntoma que se da debido a que el cuerpo está teniendo un tipo de respuesta infecciosa, por así decirlo. Respuesta infecciosa. Ujú. ¿Ya? ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Alguien quiere aportar algo más con respecto a un concepto de lo que es fiebre? Yo, doctor. La fiebre Dale. sería es la temperatura corporal media por encima de los límites habituales. Esto puede ser causado por alteraciones en el cuerpo, ya sea en el cerebro, acerca de sustancias tóxicas y agentes externos. ¿Ya alguien más? Y se caracteriza por aumento del flujo sanguíneo y la vasodilatación. Bueno. Ya. Muy bien, eso me orientan a algo, tienen alguna referencia, pero vamos a poder un poquito dar un concepto de lo que es realmente la fiebre. Cuando hablamos nosotros de fiebre, estamos hablando de un síndrome, ¿ya? ¿Alguien sabe qué es un síndrome? ¿Alguien ya conoce este término? De repente, ¿qué es un síndrome? Doctor, es un Sí, grupo de signos y síntomas que forman un conjunto clínico que puede obedecer a múltiples causas. muy bien. Eso está bien, es un conjunto de signos y síntomas, o síntomas y signos, ¿ya? Entonces, cuando decimos que la fiebre es un síndrome, vamos a decir, entonces estamos hablando del síndrome febril. En este caso, para que sea un síndrome febril, ¿qué involucra? Cuando nosotros hablamos de fiebre, siempre nos referimos entonces a la calentura del cuerpo, a la elevación de la temperatura. Y eso en sí es un término que se conoce como hipertermia, ¿ya? La elevación de la temperatura por encima de la media, el parámetro medio normal, que es 36.5, 36.7, ¿ya? O 36.2, 36.7, que es lo normal característico de nuestro organismo, que está regulada siempre hablando de la temperatura interna de su cuerpo. Todo aumento o incremento de la temperatura por encima de esos valores se denomina hipertermia, ¿ya? Se denomina hipertermia. Entonces, si nosotros decimos que la fiebre es un síndrome, entonces el síndrome febril está compuesto por múltiples síntomas y signos. Uno de ellos entonces sería la hipertermia, ¿ya? La hipertermia. Comúnmente lo vamos a conocer siempre como fiebre, ¿verdad? Esa elevación de la temperatura. Pero acompañan otros síntomas. Cefalea, por ejemplo, es un síntoma que está presente en todo síndrome febril. ¿No? Eso todo lo discutimos. La sensación de malestar general, como dice la gente, dice, me descompuse, ¿no? Entonces, es un síntoma también, porque ya sabemos que todos los síntomas son subjetivos, ¿no? O sea, solamente la persona lo puede referir. La hipertermia viene a ser un síntoma o un signo. ¿Quién me puede decir? La hipertermia. Sabiendo que síntoma es subjetivo y signo es objetivo. La hipertermia, ¿qué vendría a ser? ¿Síntoma o signo?
Doctor, signo. ¿Me está preguntando o me está respondiendo? Doctor, puede ser las dos cosas. Signo. Puede ser las dos cosas. ¿Por qué? Tanto signo como síntoma. ¿Por qué? O sea, en el caso del signo, el paciente está sintiendo como que cefalea, se podría decir. No, Y... estamos hablando de la hipertermia, pregunté, de la hipertermia. ¿Es un Oh, síntoma me o un equivoqué, doctor, me signo? equivoqué. Retracto lo dicho. Ya. Doctor, Signo es puede ser ambas cosas, debido a que el paciente puede referir de que se siente con elevación de la temperatura corporal, pero también puede ser un signo debido a que se puede medir mediante un instrumento de medición para la temperatura. entonces ya deja de ser un síntoma. Una vez se puede objetivizar, entonces ya deja de ser un síntoma y pasa a ser un signo. Síntoma siempre va a ser algo subjetivo. Solamente yo lo percibo y nadie más. Yo digo, por ejemplo, una cefalea. Digo, tengo dolor de cabeza y me duele poco, o más o menos, como estoy hablando como un paciente, ¿no? O mucho. Pero mi médico no sabe si realmente es lo que yo estoy percibiendo, ¿no? Si realmente si esa es una cefalea de verdad y qué características en cuanto a la intensidad tiene. Sin embargo, la hipertermia, nosotros la podemos objetivizar, uno, palpando al paciente, ¿no? Sentimos que la superficie corporal está más caliente. Dos, utilizando un termómetro para medir tanto la temperatura corporal externa como la interna. Entonces, ya la hipertermia viene a ser un signo porque se puede objetivizar. Pero mientras no lo podamos objetivizar, todo va a quedar como síntoma. ¿Ya? Entonces, fiebre, decíamos, involucra conjunto de síntomas y signos. Cefalea, hipertermia, malestar general, anorexia, adinamia, astenia, ¿ya? Son síntomas que acompañan a todo este síndrome. Hay otros que se incluyen como también las artralgias, que son los dolores articulares, pueden ser poliartralgia, o sea, varias articulaciones, que como generalmente sucede, y las polimialgias también, me duele, la gente dice, me duele la carne, me duele el cuerpo. Polimialgia, pues son dolores musculares que acompaña también al proceso febril. Entonces, toda esa característica que acabamos de mencionar, ese conjunto de signos y síntomas, caracteriza al síndrome febril. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes pongan en su historia clínica paciente, tienen que especificar en la historia clínica con, ¿no?, síndrome febril, o en su caso, si solamente quieren manifestar la elevación de la temperatura con, y no la han objetivizado todavía, ponen elevación, ¿no?, o con alzas térmicas, ¿no?, paciente con alzas térmicas, acompañada de los demás síntomas, ¿no? Cefalea, artralgia, mialgia, astenia, anorexia, dinamia, ya se entiende que todo eso es un síndrome febril, pero tiene que estar descrito en su historia clínica. La fiebre o el síndrome febril va a acompañar a los procesos, por lo general los procesos infecciosos, ¿no?, principalmente los de origen viral, los de origen bacteriano. Y tiene su fisiopatología, que es lo que vamos a empezar a estudiar, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo es que se da? Vamos a ver primero algunos conceptos y algunas formas de cómo se regula la temperatura en nuestro cuerpo, que es necesario conocer, porque constantemente nuestro organismo está produciendo calor. No nos olvidemos que las células están en constante actividad y esa constante actividad produce energía, y a la vez que produce energía, produce también calor. Y ese calor tiene que ser eliminado de nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces hay mecanismos en el organismo que nos ayudan a eliminar el exceso de calor
para que la temperatura corporal en nuestro organismo siempre permanezca internamente dentro de los parámetros normales. No es lo mismo la temperatura corporal externa que la temperatura corporal interna. Puede haber una variación de 0,5 o de 1 grado inclusive entre la temperatura interna y la temperatura externa. Lo cierto es que nuestro cuerpo tiene mecanismos y tiene estructuras especializadas y puede activar diferentes tipos de procesos para, ya sea eliminar el exceso de calor o para generar calor también cuando lo necesita, ¿no? Porque a veces cuando hay, por ejemplo, excesiva, el medio ambiente está con una temperatura muy elevada, el organismo gana calor, pero tiene que eliminarlo, porque nuestro organismo internamente tiene que estar en 36, 36.5, 36.7, pero en las épocas de frío, por ejemplo, nuestro organismo internamente también puede enfriarse y el organismo tiene que generar calor de alguna manera. Entonces hay mecanismos también que nos ayudan a producir o a generar calor para que nuestros órganos también estén dentro de esa temperatura, porque es la temperatura corporal normal en la cual van a funcionar normalmente y no van a sufrir daño. ¿Ya? Entonces, tenemos que saber cómo nuestro cuerpo, primero, cómo se origina o cómo se puede originar el calor dentro de nuestro cuerpo. Primero, por el metabolismo basal. ¿Cuál es ese? El funcionamiento de nuestras células en reposo. Aún así, nosotros estamos, por ejemplo, en reposo. Hay muchas actividades en nuestro cuerpo que se siguen desarrollando. Nuestro corazón sigue funcionando, sigue bombeando sangre, nuestros pulmones siguen con el proceso respiratorio, el intercambio gaseoso, nuestro cerebro sigue funcionando, nuestros riñones siguen funcionando, nuestro hígado sigue funcionando. Entonces, muchas de nuestras funciones orgánicas están actuales, pero están siendo ejecutadas aún nosotros estando en reposo, estando durmiendo. Todo eso se conoce como metabolismo basal. El calor que se produce estando en un estado de reposo, ¿no? A causa de la actividad celular que permanece todo el tiempo para mantenernos con salud, con vida y con un medio interno estable. Entonces, esa es una de las formas de generar calor en nuestro organismo. Lo otro es la actividad muscular. Ya cuando nosotros nos ponemos activos, estamos poniendo en marcha nuestro sistema musculoesquelético conformado por tejidos, y estos tejidos por células, y cada célula está activa, y al estar activa, pues, consume energía, y este consumo de energía produce no solamente metabolitos de desechos, sino también produce calor. ¿Ya? Entonces, ese es otro mecanismo por el cual se origina el calor corporal. Por acción de hormonas como que constantemente están hablando fisiológicamente en sus funciones, ¿no? La tiroxina, las hormonas tiroideas, las hormonas sexuales también, testosterona, en el caso de los varones, que es más activo y genera más calor. Por eso la temperatura corporal en el hombre y la mujer puede variar en unos cuantos grados, no grados, ¿no? Sino en centésimas de grado para poder diferenciar, ¿no? La hormona del crecimiento, mientras las personas están en crecimiento, genera bastante actividad anabólica, y entonces eso hace producir calor corporal. El metabolismo de las catecolaminas, cuando las hormonas, estas sustancias que provienen de la actividad del sistema nervioso autónomo y que también nos hacen cumplir varias funciones. Perdón un ratito, jóvenes, ya voy a contestar.